Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre el Samsung QLED Q70R del 2019 y el Sony X900H con tecnología Triluminos del 2020. Bueno, en este caso tengo el Q70R de 55 pulgadas a la izquierda y el X900H de 65 pulgadas a la derecha. El Sony es conocido también como X90H, X907H, entre otros nombres que varían de acuerdo a cada país. Y la principal razón por la que hago esa comparativa es porque, como muchos ya saben, el Q70R todavía se consigue nuevo en algunos países, y aún si lo consiguieran de segunda o usado, muchas personas quieren saber si aún vale la pena, si podría llegar a ser mejor en muchas cosas en comparación al X900H. Cabe destacar que ambos televisores tienen paneles VA y que su precio podría rondar, si comparamos por ejemplo los de 55 pulgadas, entre 800 y 850 dólares, aunque el Sony en algunos países, como por ejemplo aquí en Colombia, es un poco más caro, casi llegando a los 1000 o 1100 dólares dependiendo de la tienda. Bueno, aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas: Q70R a la izquierda de Samsung y el X907H, también conocido como X900H de Sony, a la derecha. Bueno, empiezo primero por el diseño de los controles remotos, que como ya muchos ya saben, a mí el diseño del control remoto del Sony me parece horrible en todo aspecto. Tiene demasiadas teclas y es gigantesco, es muy largo, es demasiado incómodo, como pueden notar, y si la persona tiene manos pequeñas es aún más incómodo. Y el del Samsung es más pequeñito, mucho más ergonómico. En cuanto al sistema operativo, el Q70R tiene el Tizen, que es propio de Samsung, y el Sony tiene Android TV. La fluidez es muy buena en ambos televisores, no tengo quejas al respecto. La velocidad a la hora de abrir aplicaciones es prácticamente igual en ambos, o la diferencia es muy poco notoria a favor del Q70R, pero sea como sea, ambos hacen un gran trabajo en este aspecto. En cuanto a la tienda de aplicaciones, el Samsung tiene su tienda propia que tiene una gran variedad de aplicaciones, y el Sony la Google Play Store. Ambos tienen por supuesto las más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, HBO Go, DirecTV Go, entre muchísimas otras. Por supuesto, el Sony tiene una mayor variedad, pero el Samsung no se queda atrás. Y en cuanto al espacio de almacenamiento, el Q70R tiene aproximadamente 4,07 GB y el X900H 4,4 GB. En ambos casos, este espacio de almacenamiento es más que suficiente para casi cualquier usuario. En cuanto a la función de screen mirroring o compartir pantalla en los dos televisores, es posible sin problema alguno, tanto utilizando dispositivos Android como también dispositivos Apple, ya que ambos cuentan con la función de AirPlay. Hablando entonces de los navegadores de internet, en ambos casos los que tienen de fábrica, por así decirlo, hacen un buen trabajo. Tienen para búsqueda por medio de comandos de voz en inglés o en español sin problema alguno, es muy acertada la verdad. Por supuesto, el Sony, al tener Android TV, cuenta con el Google Assistant ya integrado. La navegación como tal, digamos que es buena, no es lo mejor de lo mejor. Si están acostumbrados por ejemplo al control Magic de los LG, pues esto les va a parecer muy tedioso, pero no me parece así algo tan extremadamente estresante. Y por supuesto, ambos navegadores pueden reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales sin problema alguno. Se puede adelantar, atrasar, agrandar o minimizar la pantalla. Lo que tienen que tener en cuenta es que el Sony, al tener Android TV, va a ser compatible con prácticamente todas las páginas web que existen, mientras que el Q70R pueda que con algunas, o por lo menos con algunos servidores, no sea 100% compatible. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad de imagen, empezando primero por la uniformidad de los colores negros. Así lucen ambos televisores con el local dimming o atenuación local situado en bajo, y así voy a mostrarles cómo luciría al colocar la atenuación local o local dimming en alto, que es lo que yo recomiendo para que la uniformidad de los colores negros sea mejor y el efecto clouding, que es más notorio en el X900H, sea muchísimo menos notorio. Van a poder entonces observar los resultados de este local dimming o atenuación local en alto, ubicado en alto en ambos televisores. En los dos me parece que la uniformidad
comunidad de colores negros es muy buena, es muy similar. No tengo quejas al respecto, teniendo en cuenta que se trata de televisores que no son OLED. Ambos tienen tecnología de retroiluminación Full Array y, por supuesto, como ya mencioné, local dimming o atenuación local. Debo mencionar que en algún tipo de contenido, por ejemplo esta escena de este videojuego Destiny 2, en algunas transiciones de escenas de pronto se observa un poco de blooming en el X900H, pero es algo muy poco perceptible. En el Q70R también se observa un poco este efecto, pero es un poco menos perceptible. Me parece que en ambos casos este efecto blooming casi que se hace extrañar porque es que no es tan notorio, a menos de que uno se ponga así a notarlo, a compararlos muchísimo, a detallarlos muchísimo lado a lado, pero para una persona normal la verdad es que esto va a ser muy poco o casi nada molesto en todo tipo de contenido, tanto en HDR o alto rango dinámico como en SDR o rango dinámico estándar. Ya en lo que tiene que ver con el tema de colores, recordando que el Q70R utiliza la tecnología QLED o de Quantum Dots y el X900H la tecnología Triluminos, y algunos dicen que Samsung copió a Sony en esta tecnología. Yo diría que la verdad es que tienen resultados muy parejos. A veces pareciera que el X900H mostrara colores un poco más intensos y otras veces el Q70R. En temas de gama de colores me parece que los dos hacen un muy buen trabajo, tienen una gama de colores muy amplia, y es que lado a lado es casi imposible notar las diferencias en la mayoría de escenas. Como les digo, a veces se nota un poco más de intensidad en los colores en el Q70R y otras veces en el X900H. Me parece que aquí en temas de colores la competencia es muy pareja y sea cual sea que escojan van a quedar muy satisfechos con los resultados, tanto en SDR como en HDR. Debo decir entonces que en temas de contraste el Q70R gana por mucho. En nativo la relación de contraste es de 7250 a 1 y con el local dimming es de 8056 a 1, mientras que en el X900H nativa es de 4267 a 1 y con el local dimming en alto de 4786 a 1. Así que se nota una diferencia en la práctica, así que se nota un poco más de contraste en el Q70R, pero el X900H no es que haga un mal trabajo. Y en temas de brillo en SDR el Q70R tiene 449 nits, mientras que el X900H 493 nits. Y en HDR el Q70R gana por un poco más, tiene 747 nits contra 556 nits del X900H. Me parece que en ambos casos aún así la experiencia HDR en términos de hacer todo más realista o con un toque de tridimensionalidad, por así decirlo, me parece que los dos hacen un muy buen trabajo porque tienen un muy buen contraste y ambos tienen tecnologías de HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma. El Q70R tiene HDR10 Plus y el X900H Dolby Vision. Y hablando del HDR o alto rango dinámico, el X900H de la derecha tiene la ventaja de que el HDR se puede activar o desactivar de forma manual, como están pudiendo notar, para aquellas personas que de pronto quieran intentar darle un toque de saturación en cuanto a contraste a un contenido que sea en SDR o rango dinámico estándar. La verdad no me parece que haga un trabajo muy bueno, pero habrá personas a quienes les gusta este aspecto. En el caso del Q70R, el HDR se activa solamente de forma automática y solamente si el contenido que van a utilizar, videos, videojuegos, etcétera, viene en formato HDR. Antes de continuar con la comparativa en cuanto a calidad de imagen, voy a dejarlos con una breve comparativa de los sistemas de sonido de ambos televisores para que se hagan más o menos una idea de cómo pueden llegar a sonar. En cuanto a tecnologías de sonido, el Q70R soporta Dolby Digital y Dolby Atmos, mientras que el X900H, además de Dolby Digital y Dolby Atmos, soporta además tecnología DTS. Worlds will burn.
En cuanto al manejo del movimiento, me parece que aquí el Q70R hace un mejor trabajo en todo tipo de contenido, incluyendo por supuesto el contenido que ven a través de aplicaciones de streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime, etc. Los dos tienen aspectos para mejorar este movimiento. En el caso del Q70R se llama Automotion Plus, mientras que en el caso del Sony se llama Motion Flow. En el caso del Sony hay que hacer configuraciones adicionales a veces para que el televisor inserte cuadros negros o lo que se conoce como Black Frame Insertion, para que la imagen pueda lucir a veces un poco más fluida. De hecho, me parece que es necesario en mucho contenido optar por este aspecto. La imagen se oscurece un poco, pero la fluidez mejora, mientras que en el caso del Q70R, con colocar el Automotion Plus en automático hace un trabajo casi perfecto y la imagen no tiene la necesidad de oscurecerse por culpa, por así decirlo, de los marcos negros. El escalado de imagen en los dos televisores es prácticamente igual. Pensé que el X900H podría hacer un mejor trabajo en contenido de muy baja resolución, pero los resultados son los mismos. La pixelación que se nota en contenido en 480p es leve, es notoria. Para algunas personas puede ser molesta, para otras no. En 720p o HD también se nota un poco de pixelación, pero no me parece así algo terrible. Y es a partir de 1080p o Full HD en donde los dos hacen un muy buen trabajo en el tema de escalado de imagen. El contenido de hecho a veces pareciera que tuviera un poquito más de resolución. Por supuesto en 1440p los dos hacen un trabajo genial en el aspecto de escalado de imagen. El contenido a veces pareciera que fuera en 4K nativo, y por supuesto los dos pueden reproducir contenido en 4K nativo a través de aplicaciones de streaming, de codificadores de cable, TV boxes, etc. en SDR y en HDR sin problemas. El manejo de los reflejos es prácticamente igual en ambos televisores, no hay diferencias así muy notorias. El Q70R tiene más contraste, pero también tiene más brillo, mientras que el X900H tiene menos brillo, pero tiene menos contraste. Entonces en ambos casos como que ayuda a equilibrar los resultados en cuanto a manejo de los reflejos. Sea como sea, me parece que ambos son buenas opciones para disfrutar en habitaciones que tengan iluminación principalmente artificial. En cuanto a los ángulos de visión, los resultados son prácticamente iguales. Es el punto más débil de los paneles VGA. Uno pensaría que el X900H pudiera llegar a tener mejores ángulos de visión porque tiene menos contraste, y el Q70R peores ángulos de visión porque tiene más contraste, pero la verdad los resultados son prácticamente iguales, por lo menos para mis ojos y cerebro. Sea como sea, son televisores recomendados si siempre los van a ver de frente, o por lo menos no desde un ángulo muy amplio o pronunciado. Bueno, vamos ahorita sí con la comparativa en el apartado gaming. Aquí debo mencionar que el X900H de fábrica viene con una configuración de color en Experto 1 que le da un aspecto cálido o de película, mientras que el Q70R en configuración estándar. Así que para hacer la comparativa un poco más pareja, voy a colocar el color en el X900H en neutro, que es lo que más se asemeja a un color estándar, que no le da ni toques ni fríos o demasiado azules, ni tampoco muy cálidos o demasiado amarillentos. En temas de input lag, los dos tienen resultados prácticamente iguales o muy similares. En 4K 60 Hz en el Q70R de 15 milisegundos y en el X900H de 15,1 milisegundos. Cabe destacar que el X900H, gracias a que tiene dos puertos HDMI 2.1, tiene valor de input lag en 4K 120 Hz, que es de 6,7 milisegundos, pero el Q70R no tiene puertos HDMI 2.1, así que obviamente no tiene input lag en 4K a 120 Hz, pero sí tiene a 1440p a 120 Hz el Q70R y es de 6,1 milisegundos. Entonces tengan presente que el X900H tiene dos puertos HDMI 2.1, el número 3 y el número 4, que les proveerán 120 Hz en 4K para que funcionen muy bien con la PlayStation 5 o por ejemplo la Xbox Series X, y que el Q70R no tiene puertos HDMI 2.1, que solamente tiene 60 Hz en 4K o 120 Hz en 1440p. Pero tengan en cuenta que el Q70R, a pesar de no tener puertos HDMI 2.1, les va a poder funcionar con la PlayStation 5 o Xbox Series X, simplemente que no van a poder tener 120 Hz en 4K. En temas de tecnologías de gaming,
Los dos soportan FreeSync, el X900H soporta además G-Sync, el Q70R no, pero el Q70R sí soporta VRR o tasa de refresco variable o Variable Refresh Rate, mientras que el X900H aún no. Sony todavía no se ha dignado a sacar la actualización prometida para la tasa de refresco variable. Entonces la fluidez, si ustedes ponen mucho cuidado en muchos juegos, se nota mejor, como si pudiera mostrar más frames por segundo en el Q70R. Ese tema de mejor fluidez se nota en todos los videojuegos, pero se nota aún más, o yo por lo menos lo noté aún más en este Forza Horizon 4. Sí que hay una diferencia muy notoria al compararlos lado a lado. El Q70R es como si pudiera mostrar más frames por segundo y es gracias a la tasa de refresco variable. En el X900H no es que se vea mal, pero se ve mejor en términos de fluidez en el Q70R gracias a esta mencionada tecnología de VRR. En temas de calidad de imagen los dos hacen un muy buen trabajo, pero el Q70R me sigue gustando más porque tiene más contraste y es como si las formas tuvieran un poco más de detalle, y en temas de colores la verdad es que la comparativa es muy pareja entre ambos. A veces me gusta más el resultado en el Q70R y otras veces más en el X900H. En temas de calentamiento en pantalla, los dos muestran temperaturas digamos que normales. El Q70R alcanza a veces a mostrar una temperatura de 40 grados Celsius, que ya raya como el término de lo normal, quizá porque tiene un poco más de brillo en HDR, y el X900H arroja un poco menos de temperatura, entre 35 y 37 grados Celsius, que no está nada mal. Sea como sea, en ninguno de los dos, al acercarse a las pantallas, se siente un calor extremo. Ya para finalizar, y si ustedes me preguntan cuál de los dos deberían comprar, suponiendo que los consiguen a un precio igual o muy parecido, yo les diría que el X900H de Sony solamente vale la pena si ustedes están buscando un televisor que tenga Android TV y si además quieren un televisor con puertos HDMI 2.1 y que tenga un poco más de potencia en temas de sonido. Pero por temas de calidad gráfica, de contraste, a veces de colores, y en temas gaming, porque ya tiene tasa de refresco variable, el Q70R sería una mejor opción. Aunque si ustedes todavía tienen la esperanza de que Sony algún día saque la actualización para añadir la tasa de refresco variable en el X900H, pues entonces en el apartado gaming sería una mejor opción el Sony. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Además, se les agradecería muchísimo si pudieran apoyarme por medio de Patreon. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.